Hola, hoy estamos en Bodega de Ángeles, estamos nuevamente junto a Carlos y hoy les vamos a cocinar un cordero. Vamos a trabajar con el gigot, que es la pata trasera del cordero. Vamos a tratar de sacarle un poco de esta grasa. Siempre tengan cuidado cuando trabajen con cordero de quitarles una glándula que tienen, que nosotros ya se la hemos sacado. Es una glándula que la van a ver que suele estar por acá, color verde, que puede llegar a dar un sabor un poco amargo y fuerte al cordero. Y lo que vamos a hacer es confitarla, como les decía, en papel aluminio sobre la parrilla. Para eso necesitamos un buen papel aluminio grueso. La vamos a confitar con un poco de aceite de oliva. Si tienen un arauco, mejor, que va muy bien con el cordero. Vamos a poner un poco de sal, abundante sal sobre la pata. Solamente sal, pimienta y aceite de oliva, porque después lo vamos a terminar de condimentar. Ahora, ¿qué hacemos? Envolvemos bien. Y donde falta aluminio lo vamos a terminar de cerrar. Esto tiene que quedar bien hermético, bien cerrado. ¿Para qué? Para que retenga los jugos, no se escapen y el cordero se cocine en sus propios jugos. Por lo menos son 3 o 4 horas de parrilla suave, cocinándose. Se van a dar cuenta de lo pinchen y el jugo tiene que salir transparente. Ese es el punto que el cordero ya está totalmente cocido. Vamos a preparar un chutney de frutos rojos. Vamos a trabajar con un poco de cebolla blanca. Ya estuvimos cortando un poco. Vamos a cortar el resto. La vamos a cortar en pluma, que es este corte tradicional que ya conocen. Finita. Un poco más de aceite de oliva. Una vez que tenemos la cebolla rehogada y ya la vemos que está transparente, que empieza a tomar color, no antes que esto, vamos a ponerle los frutos rojos. Le vamos a poner nuestros frutos rojos que van a empezar a teñir nuestras cebollas, un poco de azúcar, y todo esto lo vamos a desglasar, o sea, recuperar los fondos de cocción con un poco del vino con el que vamos a maridar, que es el Malbec de Ángeles. Y esto lo vamos a dejar que cocine por lo menos 40 minutos. Por otro lado, seguimos avanzando con nuestra pata de cordero, que lo que hemos ido haciendo fue girándola para que la cocción sea pareja. Constantemente hay que ir girándola. Y recuerden que tienen por lo menos unas 4 o 5 horas de cocción. El punto de terminación, cuando pinchamos y el jugo sale totalmente transparente. Ahí tienen el cordero listo. Luego de 4 o 5 horas de cocción, que le dimos lento a esta pata, nos encontramos con una carne totalmente cocida, pero sigue estando rosadita, no perdió los jugos de cocción. ¿Qué vamos a hacer? Cortarla un poco, porciones más chiquitas, porque obviamente así de grande no lo podemos armar. Fíjense que yo le dejé un poco de la grasa a la pata cuando la cociné, y fíjense el punto de cocción que es fantástico. O sea, el cordero está cocido, pero no ha dejado de estar rosado. Esto es lo que nos da este tipo de cocción. Cortamos en láminas y después volvemos a cortar en bastones. Y lo que hago es poner el cordero a calentar con bastante aceite de oliva. ¿Qué hacemos acá? Lo condimentamos, sal, pimienta de vuelta, lo doramos un poco y un poco de ralladura de limón. El vegetal del día de hoy van a ser estos zucchinis baby. ¿Qué vamos a hacer con el zucchini? Nada más que cocinarlo en la parrilla con aceite de oliva. ¿Cómo realizamos un buen puré de papa? Es muy fácil y hay cosas que no podemos dejar de hacerlas. Primero, partimos de agua fría con la papa pelada lo más grande posible. ¿Para qué? Para que el puré de papa no se nos llene de agua. Eso es fundamental. Segundo, hervimos la papa. Una vez que está bien cocida, la pisamos con un poco de sal, pimienta, nuez moscada, que queda muy bien con el puré. Leche y manteca caliente. ¿Para qué? Para que no se hagan grumos. Entonces, leche y manteca caliente lo pisamos. Y ahora lo que voy a hacer va a ser calentarlo, simplemente calentarlo, regenerarlo para armar el pastel. Acá lo tengo, nuestro puré, tengo una ollita acá con aceite de oliva y vamos a ir calentándolo para lo que va a ser el armado final
de nuestro pastel. Bueno, estamos ya terminando de cocinar nuestro chutney. Fíjense el punto que ha tomado, parece, como les decía más temprano, una mermelada. Es un chutney que está bien brillante. Tengo el puré caliente, que lo calentamos sobre las brasas. Tengo un arito metálico, que ¿qué va a hacer? Darle forma a nuestro pastel. Puré en la base, que nos va a mantener el pastel en su lugar. Por otro lado vamos a poner un poco de cordero con el zeste de limón que tenemos acá. Fíjense que el cordero está doradito. Vamos a aplastarlo para que cuando saquemos el aro no se desmolde nuestro plato. Puré abajo y arriba y la carne en el medio. Vamos a poner un poco del chutney, que va a ser la guarnición del día de hoy. Vamos a poner también un poco de nuestros zucchinis que hicimos a la parrilla, los zucchinis que solamente los grillamos con un poco de aceite de oliva. Y por otro lado, lo que voy a hacer ahora para terminar nuestro plato va a ser preparar un pesto de tomates secos. Lo vamos a realizar fácil con un mortero. Tengo unos tomates hidratados en Malbec, un poquito de alcaparras, aceite de oliva, por supuesto, sal y pimienta. Y todo esto lo vamos a machacar. Una buena cucharada generosa sobre nuestro pastel y vamos a desmoldarlo. Tenemos nuestro plato casi terminado, un poquito de verdes para dar un poco de frescor, una mini ensaladita con nuestro plato terminado. La combinación de estas carnes con la verdura, con el vino, hay una mezcla de sabores muy interesante y que hacen resaltar a la vez la fruta del vino, y eso la verdad que me ha encantado. La verdad que muy bueno.